verdad es que eh, es un lindo día, creo yo, a pesar del frío que pueda hacer, que pueda haber. Es un lindo día para poder agradecerle al Señor y para poder oír lo que Él nos tiene preparado el día de hoy. Así que ya eh, tiempo avanza y rápido, así que voy a invitarlo a que pueda abrirse en una hojita el libro de Mateo, en el capítulo 26. Voy a leer el versículo 33 y 34 y de ahí voy a explicar un poquito sobre lo que quiero hablarles el día de hoy. En nombre de Jesús, en el libro de Mateo capítulo 26, Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y hasta dónde quiero ir. Es que Pedro juró al Señor que no lo haría, que no negaría ser parte de él, pero todos sabemos que Pedro finalmente termina negando al Señor 3 veces. ¿Y, y qué pasa con Pedro? Eh, Pedro se avergüenza cuando miente al cuando niega a Jesús la tercera vez. ¿Se acuerda de las palabras que Jesús le dijo? Eh, y sale del lugar donde se encontraba llorando amargamente, dice la palabra del Señor. Por eso en esta oportunidad eh, quiero hablarles sobre la vergüenza, nuestra vergüenza, y cómo Dios de nuestra vergüenza nos convierte en la perfección de Dios, nos hace la gracia de Dios. Por eso en esta oportunidad quiero hablarles acerca de la vergüenza y cómo Dios puede transformar nuestra vergüenza en nuestra fortaleza. De la vergüenza a la gloria de Dios, de la vergüenza a la honra de nuestro Señor. Pero primero quiero explicarle un poco acerca de lo que significa la palabra vergüenza. Y significa el sentido de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insultos recibidos. También la vergüenza la podemos ver como el sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o que alguien lo haga. Ahora, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción social que se puede definir como un sentimiento que surge de una evolución negativa del yo. Es una emoción que aparece cuando nos ven o cuando pueden vernos haciendo algo que consideramos que daña nuestra apariencia. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 3, podemos ver cómo Adán y Eva se esconden cuando escuchan caminar a Dios, dice la palabra del Señor, por el huerto. Y ellos al ver, al haber cometido, el acto de desobedecer las órdenes de Dios, ya sentía cómo en ellos cambiaba sus vidas, cómo cambiaba su entorno. Y al desobedecer las órdenes de Dios, mis hermanos, dice la palabra del Señor que Adán y Eva en un momento, de un momento a otro, sintieron vergüenza al estar desnudos. Y dice la palabra del Señor que tomaron hojas y las pusieron para poder taparse. Y cuando sienten a Dios, ellos se esconden al sentir la vergüenza que ellos sentían al estar desnudos. Y sentían vergüenza a cómo Dios podía verlos a ellos. El tener vergüenza, hermanos, en nuestra vida nos puede llevar fácilmente al fracaso. Nos puede llevar a perdernos muchas oportunidades para demostrar lo que podemos hacer en nuestra vida, lo capaz que somos de hacer cosas por la obra del Señor. Y muchas veces la vergüenza oculta lo mejor de nosotros. Y no podemos demostrar a los demás nuestras habilidades.
Y nuestra vergüenza muchas veces nos lleva a esconder las ganas que tenemos para realizar cosas y se nos lleva a un rotundo fracaso. Muchas veces dejamos que la vergüenza consuma todo nuestro interior, todo nuestro pensamiento y promovimos nuestros pensamientos negativos, como por ejemplo, soy defectuoso, no soy como los demás, soy incompetente, nadie me quiere, soy muy débil, soy malo en todo lo que hago, no sirvo para nada, nunca podré alcanzar mis metas, nadie me... y todo lo hago mal. Son ejemplos que nos lleva a la vergüenza. Y más de alguno de nosotros hemos tenido estos pensamientos. Y sé que más de alguno lo ha tenido. Y quiero decirles que estos pensamientos negativos empeoran la vergüenza. Y los pensamientos negativos incluyen el temor al abandono, el sentimiento de vacío, parálisis, baja autoestima, aislamiento social, uso de máscaras para mantener una distancia emocional y el afán de criticar y rabia. Y junto con la vergüenza van apareciendo más debilidades cuando dejamos que la vergüenza nos consuma en nuestro interior. Y con ella van apareciendo la timidez, el retraimiento, la deshonra, la humillación, los nervios, la indiferencia y etc. Ahora, Dios trabaja con nuestra vergüenza cuando nosotros lo dejamos que entre en nuestra vida. Dios transforma nuestra vergüenza en la mayor hazaña que pueda hacer en nuestra vida. Porque cuando pensamos que ya con nuestros defectos ya no podemos más, con nuestras debilidades ya no podemos más, aparece Dios para sacar lo mejor de nosotros, para sacar lo mejor de ti, hermano. Y no solo eso, Dios saca habilidades que jamás creímos tener. Y Dios puede hacer en ti cosas que jamás creíste que podías hacer o lograr. Cosas que solo Dios puede hacer y darte. Muchas veces no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas porque pensamos que somos incapaces de hacerlo. Pero Dios dice otra cosa. Dios dice que si dejamos que Él gobierne nuestra vida, somos capaces de lograr y demostrar lo que somos verdaderamente. Pero muchas veces tomamos decisiones que nosotros pensamos que a Dios le va a molestar, pero Dios ya sabe todo lo que vamos a hacer. Muchas veces Dios nos advierte de cosas que van a suceder en nuestras vidas, pero aún así seguimos haciendo lo mismo. Somos capaces de no seguir o de hacer algo que Dios nos advierte, pero lo hacemos igual. Y eso, hermano, le ocurre a Pedro. Como lo leíamos en el libro de Mateo, en el capítulo 26, podemos ver que Jesús advierte a Pedro que lo negará ante las personas 3 veces antes que cante el gallo. Pero Pedro le dice a Jesús en el versículo 35, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero todos sabemos lo que sucede más adelante en el versículo 69 del mismo libro. Pedro niega que es un discípulo de Jesús. Y cuando cantó el gallo, Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, que lo negaría 3 veces. Y dice la palabra del Señor que Pedro salió llorando amargamente de ese lugar. Ahora pienso que Pedro debió haberse sentido muy avergonzado por la acción que comete. Quizás estuvo cargando demasiado tiempo con esa carga hasta que el libro de Juan, hermanos, en el capítulo 21, Jesús se manifiesta por 3ª vez desde que murió en la cruz y resucitó. Y dice la palabra del Señor que Pedro le dice a los demás discípulos que iría a pescar, a lo que ellos le responden que también van a ir con él. Y al amanecer Jesús apareció en la playa. Y el Señor les pregunta y les dice, y me llama mucho la atención como les dice Jesús, y les dice, amigos, ¿pescaron algo? Y Jesús se preocupa por ellos, y ellos le respondieron que no, a lo cual Jesús les dice que echaran la red al lado derecho de la barca, y dice la palabra del Señor que pescaron 153
pescados grandes. Y Juan le dice a Pedro, y la escritura a Juan lo describe como el amado del Señor. Y que le decía que el Señor estaba en la orilla de la playa, lo que Pedro rápidamente se puso su túnica y se tiró al agua y se dirigió hasta la orilla. Y después, hermanos, Jesús los alimentó. Y cuando desayunaron, aquí viene lo esencial. Dice la palabra de Dios que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. A lo que Pedro las 3 veces le contestó que sí. Y Jesús le manda a alimentar y a cuidar a sus ovejas. Y me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios, porque siempre nos sorprende con algo. Y quiero decirte, hermano, que no te puedes esconder del llamado de Jesús. Y sabes, hermanos, lo que hace Jesús. Va a buscar a Pedro al lugar donde él se escondió y le prepara en la playa un desayuno. Le vuelve a preparar una mesa a Pedro, porque en una mesa Pedro le había hecho una promesa que después Pedro traicionó. Y es en una mesa donde Jesús le iba a darle una lección que jamás iba a olvidar. Y dice la Biblia que Jesús preparó unas brasas y puso un pescado a calentarse sobre las brasas. Ahora, quiero darles este dato. La palabra brasas, mis hermanos, aparece 2 veces en el libro de Juan. Y me encanta Jesús porque Jesús siempre crea un ambiente diferente en cada situación de nuestras vidas. Y es que 2 veces aparece la palabra brasas y la primera vez lo hace en el capítulo 18 y se refiere a las brasas en las cuales Pedro se estaba calentando cuando negó por primera vez a Jesús. Y ahora vuelve a aparecer la palabra brasas en el lugar donde Jesús estaba preparando un pescado, un desayuno para Pedro. Y Jesús le va a restaurar a su propósito. Jesús es capaz de convertir símbolos de vergüenza en símbolos de esperanza para nuestras vidas. Y si no, miremos la cruz. Y es que antiguamente los romanos usaban la cruz como el mayor símbolo de vergüenza que podía existir. Y Jesús convirtió la cruz en un símbolo de vergüenza a un símbolo de mayor esperanza para la humanidad, en un símbolo de salvación que perdura hasta el día de hoy. Y dice en el capítulo de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora Jesús está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Hermanos, y Jesús puede hacer lo mismo contigo. Jesús ya tiene preparado todo para que tu vergüenza pueda salir de ti, para que tu vergüenza ya no gobierne en tu vida. Y es que tu mayor vergüenza, hermano, te puede llevar al fracaso, pero Jesús puede convertir esa vergüenza en una gloria para Él. Puede significar el mayor restauración para tu vida. Puede significar que Dios, hermanos, le importa nuestra vergüenza, porque con nuestra vergüenza Él puede trabajar en nuestras vidas y nos puede perfeccionar y llevar a algo que nosotros no sabemos, pero que debemos descubrir. Y es que Dios siempre nos sorprende. Ahora, yo no sé cuál es tu mayor vergüenza. Yo no sé cuál puede ser tu vergüenza el día de hoy. Yo no sé cuál puede ser tu vergüenza, la cual no te deja trabajar, la cual no te deja continuar. Pero te puedo decir que si Jesús pudo hacer algo con Pedro, que quizás cargó con algo en su vida, pero que al final Jesús restauró y le dio una lección de vida para él. Y de esa vergüenza Pedro pudo hacer y
pudo crear, hermanos, y seguir haciendo discípulos para el Señor. Ahora, debemos estar dispuestos a que Jesús pueda quitarnos nuestra vergüenza interior, nuestra vergüenza que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual, nuestra vergüenza que no nos deja seguir, dar ese paso a lo que el Señor quiere. Pero si dejamos que Él gobierne nuestras vidas, todo va a ser para mejor. Toda nuestra vida, hermanos, se va a guiar por la presencia de Dios. Y créanme que si quizás vamos a seguir cometiendo errores, pero vamos a tener a Dios a nuestro lado que nos va a seguir perfeccionando. Y es a eso a lo que debemos llegar. Es a eso a donde debemos apuntar, a que Dios pueda gobernar nuestras vidas para llevarnos a algo y experimentar algo sobrenatural. Por eso hoy quiero llevarte a que tú tomes tu vergüenza el día de hoy y le digas, Señor, esta es mi vergüenza. Es esto lo que no me deja avanzar, es esto lo que no me deja, Señor, llegar ante ti. Y con eso Dios va a ir trabajando, con eso Jesús va a ir tomando tu vida y la va a ir moldeando, como dice su escritura. Y créeme que Jesús siempre aprovecha las oportunidades, pero nosotros también debemos aprovechar la oportunidad que nos da el Señor para cambiar nuestra vida. Nosotros también debemos tomar las decisiones para que Dios pueda restaurar nuestras vidas. No depende solo de Jesús, no depende solo de Dios. Depende también de ti y de mí, que el Señor pueda hacer algo en tu vida. Y por eso quiero llevarte a que tú puedas orarle al Señor. Y a decirle y presentarle tu vergüenza. Preséntasela al Señor y dile, Señor, esta es mi vergüenza y yo te la presento. Yo no sé la vergüenza de mi hermano, Señor. Pero sí sé, Padre amado, que así como tú, Señor, pudiste hacer muchas cosas, Padre amado, por aquellos que necesitaban, Señor, una transformación, un cambio en su vida. Tú lo puedes hacer con nosotros. Porque tú eres, Señor, aquel que cambió ese símbolo de vergüenza, Señor, que era la cruz, por un símbolo de esperanza, lleno de amor, Señor. Lleno, Padre amado, de honra, Señor, para nuestras vidas. Si tú no lo hubieras hecho, Señor, no sabríamos qué hubiera pasado con nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que tú eres, Padre amado, quien puede guiarnos, Señor, quien puede, Padre amado, llevarnos a lo que tú quieras, Señor, a esa perfección, Señor, a la cual debemos llegar, Padre amado. Pero no es con nuestra fuerza, no es, Señor, con lo que nosotros podamos hacer, sino con lo que podemos hacer también contigo, Señor, lo que tú nos puedes dar en nuestras vidas. Y, Señor, queremos aprovechar cada oportunidad que tú nos das para poder cambiar nuestra vergüenza, Señor, a la mayor gloria, Padre amado, de tu nombre, a la mayor honra de tu nombre, Señor. Porque, Padre amado, no hay nada mejor que, Señor, ser transformado por ti. No hay nada mejor que ser guiados por ti, Señor. Porque en los momentos, Señor, en que el camino oscurece, Señor, tú apareces para alumbrar, Señor, nuestros pasos y guiarnos a un camino, Señor, al cual tú nos estás esperando, Señor, con los brazos abiertos. Por eso te agradecemos, Señor, y te honramos, porque cada día, Señor, nos das nuevas oportunidades. Y tu palabra declara que cada día, Señor, son nuevas tus misericordias. Por eso queremos, Señor, alcanzar, Padre amado, tu gracia, Señor, y tu perfección y hacer tu voluntad, Señor, y ser transformados por ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.